Primero creamos una capa de ajuste, la arrastramos a la línea de tiempo y le damos una duración de unos 15 fotogramas. La acomodamos justo donde inicia el impacto. En mi caso, sería más o menos por acá. Luego, buscamos el efecto bordes rugosos y lo aplicamos a la capa de ajuste. Nos vamos a los controles del efecto mencionado y hacemos las siguientes modificaciones. En tipo de borde, elegimos color oxidado. En color de borde, tendremos que elegir el color rojo. En borde, escribimos 500. En intensidad de borde, colocamos 0. En escala crearemos 2 fotogramas clave. Nos ubicamos al inicio de la capa de ajuste, luego en escala colocamos 75, hacemos clic en el reloj, nos movemos al final de la misma y escribimos 100. Finalmente, en evolución también crearemos 2 fotogramas clave. Nos ubicamos al inicio de la capa de ajuste, hacemos clic en el reloj, nos ubicamos al final de la misma y escribimos 180. Ahora veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.